En los videos que han visto seguramente han podido entender o escuchar acerca de lo que trata el interés simple. Ahora vamos a trabajar y vamos a ver parte de lo que se ha presentado como en la plataforma de Edmodo para que ustedes empiecen a entender algunos conceptos y después respondan. Empezamos a trabajar con un texto para analizar. Del latín interesse, importar, el término interés tiene un uso en las finanzas. Obviamente, esta palabra, interés, viene de este vocablo latín. En este uso en las finanzas está vinculado al valor, a la utilidad y a la ganancia. Por decirlo de otra forma, hace referencia al lucro. El lucro es justamente el beneficio que alguien recibe a causa de algo, que produce en este caso el capital, el cual puede conocerse a través de una serie de cálculos y operaciones y representa uno de los mayores elementos en la economía de una organización o una empresa. En otras palabras, el interés es un índice que a través de un porcentaje permite expresar la rentabilidad de los ahorros o el costo de un crédito. Si nosotros tenemos entonces que pensar en esta situación, podemos decir justamente esto, que el interés es un índice que a través del porcentaje permite expresar una rentabilidad de ahorros o el costo de un crédito. Por ejemplo, un plazo fijo de 10.000 pesos con un interés anual del 10% implica que al cabo de un año el ahorrista cobrará 1.000 pesos en conceptos de intereses. Un capital inicial sometido a un interés anual del 10% le otorga un beneficio de 1.000 pesos. Y eso es el interés que ha producido su capital en ese tiempo y a ese porcentaje. Entonces, por otra parte, el interés de un crédito es lo que se debe pagar, es lo que debe pagar la persona que solicita un préstamo a una entidad financiera en virtud del tiempo transcurrido desde la adquisición del mismo y teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Ahí se observa otra manera de que este interés ya no sea un beneficio, sino que sea una deuda que debe pagar a alguien que solicita un préstamo. Con respecto al tiempo que se transcurre de ese préstamo desde que se adquiere, ¿sí? Desde que se adquiere justamente ese crédito. Y teniendo en cuenta esas condiciones se refiere obviamente al porcentaje de beneficio que quiere recibir aquel que otorga el crédito o préstamo. Por ejemplo, al solicitar un crédito de 5.000 pesos con un interés del 20%, el sujeto tendrá que pagar 1.000 pesos de interés, por lo que devolverá en vez de los 5.000 las sumas de 6.000 pesos al cabo de la finalización de la deuda. Es así como el interés toma un valor importante cuando se trabaja en una actividad financiera en la que interviene no solamente un capital, sino el tiempo al que está sometido ese capital. Ahora bien, si podemos analizar un poquito más en cuanto a la definición de interés simple, se trata de que los intereses que produce una inversión en el tiempo gracias al capital inicial. Justamente, interés simple son los intereses que producen una inversión en el tiempo gracias al capital. El interés simple se calcula en base al capital principal, a la tasa de interés y al periodo de tiempo de la inversión. Lo importante a la hora de considerar un interés simple
es que los intereses producidos por el capital en un determinado periodo no se acumulen al mismo para generar los intereses correspondientes al siguiente periodo. Este otro cálculo al que hace referencia en este último párrafo lo veremos más adelante. Por ahora nos abocaremos a trabajar con el interés simple. El interés simple que genere el capital invertido será igual en todos los periodos de la duración de la inversión, siempre que la tasa y el plazo no varíen. Esto sería la condición importante para que estemos en presencia justamente de este interés simple. En base a lo que acabamos de conversar, ustedes podrán resolver las preguntas A, ¿qué se entiende por interés simple? Las preguntas B, ¿qué ejemplos pueden apreciar en el cobro de interés? Y la pregunta C, ¿cuáles son los elementos necesarios que intervienen? Asimismo, después de esta lectura, de este análisis de texto, se les propone que miren la fórmula que nos lleva a calcular este interés simple. La fórmula para calcular el interés simple es la que se lee: I de interés, C sub I de capital. Muchas veces aparece en algunos autores la C solamente sin el subíndice. R a veces aparece con una R minúscula y otras con una R mayúscula y significa lo mismo. R, razón o tasa de interés. Y T es el tiempo. Algunos autores trabajan con las mismas variables, nada más que con las letras mayúsculas. Ahora bien, la fórmula que se utiliza para calcular el interés en una actividad financiera es igual al capital inicial por la razón o tasa de interés y por el tiempo. Es nuestra fórmula que usaremos a partir de ahora para hacer todos los cálculos de interés. Capital inicial por razón y por tiempo. Esta razón la veremos muy especialmente cómo trabajarla. Si nosotros de esta fórmula, en la que tenemos los tres datos, capital, razón y tiempo, queremos calcular el capital inicial, tenemos que despejarla como si fuese una ecuación. Lo que está en un miembro multiplicando el capital inicial pasará al primer miembro con la división. Es decir, para calcular el capital inicial, si esta fuese la incógnita, lo que tengo que hacer es dividir el interés sobre la razón por tiempo. Esta razón a veces es escrita con letras minúsculas y otras con R mayúscula. Ahora bien, si nosotros en esta oportunidad fuese nuestra incógnita el cálculo de la razón, entonces se procede de la misma forma. Si esta es nuestra incógnita, lo que la afecta, que sería el capital inicial por el tiempo, pasarán al primer miembro a dividirlo. Y es entonces que nuestra fórmula para hacer el cálculo del porcentaje al cual está sometido un interés, debemos hacer una división entre el interés producido y el capital por el tiempo. Haciendo lo mismo, si ahora nuestra incógnita es averiguar cuánto tiempo está sometido un capital que ha producido tanto interés a un porcentaje dado, entonces si la incógnita es el tiempo, para hacer el cálculo de este lo que tengo que proceder es despejando y lo que está multiplicando también pasa dividiendo. Es decir, nuestra fórmula de tiempo quedará escrita como la que se ve en la pizarra. Ahora bien, vamos a mirar un poquito algunos de los ejercicios propuestos en la cartilla. Analicemos el ejercicio resuelto. Se propone: calcula el interés simple de un capital de 24.000 pesos invertido durante 3 años al 5% anual. Lo primero que hay que hacer es sacar los datos, es decir, leer nuevamente nuestro problema y ver qué pregunta, qué quiere y qué tiene para sacarlos, que es nuestra primera actividad. Vamos a extender un poquito la pizarra y vamos a mirar. Ustedes, si se fijan,
Entonces, se pide calcular el interés simple, es decir, mi incógnita es el interés. Lo primero, de un capital de 24.000 pesos, mi capital inicial son los 24.000 pesos. Invertido durante 3 años, el tiempo ha sido de 3 años. Y al 5% anual. Eso quiere decir que la razón o tasa, vamos a ponerle la R, es del 5%. Este 5% anual, ¿sí?, se puede expresar como porcentaje o como lo habíamos visto antes, que nuestro porcentaje era una división, una relación con respecto a 100, una razón con respecto a 100. Y asimismo, 5 dividido entre 100, si hacemos la división con calculadora o recordamos el procedimiento usual que hacíamos en la primaria, contábamos los dos lugares a que está como denominador los ceros, contábamos los lugares decimales y lo transformábamos en un número decimal. La expresión porcentual es la misma que la expresión fraccionaria y que el número decimal. Entonces, como podrán ver, aquí, ¿sí?, tenemos ya nuestros datos justamente y la incógnita para poder trabajar. La fórmula de interés era simple y sencillamente multiplicar el capital inicial por la razón y por el tiempo. Esta razón siempre conviene hacerla o escribirla de manera de número decimal, es decir, nuestro porcentaje, transformarla en una expresión decimal, de modo que sea una multiplicación sencilla de hacer. Como verán, el resultado del producto de estos números nos ha dado 3.600 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si invertimos 24.000 pesos, guardamos en el banco durante 3 años y el banco nos da un beneficio del 5% de interés simple en el año, obtenemos 3.600 pesos de interés durante ese periodo que ha estado invertido nuestro capital. ¿Cuánto dinero tendría que retirar entonces al cabo de los 3 años después de haberlo dejado al 5% anual? Mis 24.000 pesos más los 3.600 de beneficio que me ha otorgado el banco, es decir, 27.600 pesos.